Buenas tardes a todos. Esto de estar en casa y además en lo que fue la sede del primer gobierno vasco es muy especial, ver a tantas caras conocidas y participar en un acto como este que trae causa, como decía con esta expresión jurídica antes Vicente, de la voluntad del Lehendakari de extender los valores y la perspectiva del gobierno socialista actual de Euskadi a las gentes, a las instituciones y a las personas que están próximas a una visión progresista del país. Es un placer especial compartir mesa con el consejero Bengoa, hablar de sanidad aquí en el País Vasco. Como sabéis, ahora soy portavoz socialista de sanidad en la Asamblea de Madrid. Me toca ver la otra parte de la realidad, otra sanidad. Y os aseguro que la sanidad del País Vasco, no solo porque los que estuvimos en la época mía, sino por los que vinieron detrás, sobre todo y por los que están ahora, brilla de una manera muy especial en el conjunto de España y es un referente fuera de aquí. Me ha tocado estar en las Américas, no pocas veces, y cuando la gente habla de la sanidad del País Vasco, habla con mucho respeto. Fuera de aquí, es cierto, lo comentábamos en la comida, fuera del País Vasco, se piensa en el resto de España que la calidad, el cariño que la gente del País Vasco tiene hacia Osakidetza tiene que ver mucho con que aquí hay más recursos que en otros sitios y no con algo que es muy importante y es con que aquí el País Vasco ha mantenido una continuidad de valores, una gestión y un gobierno profesionalizado y con visión de lo que tiene que ser la sanidad pública. Hoy me han encargado, esta mesa va de algo que es muy pertinente y es el tema de la sostenibilidad del sistema sanitario público. Por cierto, como sabéis ahora, siendo profe, uno no puede andar sin el PowerPoint. Además da la sensación de que de esta manera uno ha trabajado las cosas. También es cierto que, os decía antes, que en Madrid, donde hacemos la oposición, la política se escribe en PowerPoint. No han pasado al Excel ni al Word. Todos son en PowerPoint y esto tiene sus limitaciones. Bueno, ya puestos a eso lo usamos. Y vamos a hablar, y nos hemos repartido papeles entre José Ramón Rupuy y yo. Yo voy a hablar, diríamos, de los aspectos más macro de la sostenibilidad y José Ramón Rupuy entrará en los aspectos más operativos de ella. En primer lugar, en relación con la sostenibilidad de la sanidad pública, los sistemas sanitarios públicos, hay un tema que conviene dejarlo claro y es la importancia de hacerse las preguntas correctas. Como decía Einstein en una de sus frases muy citadas, es que una vez que uno tiene la pregunta correcta, uno ya tiene la mitad de la respuesta. Y la pregunta, y esto es muy importante, no es si son sostenibles los sistemas sanitarios públicos, sino cómo hacer sostenibles los sistemas sanitarios públicos. Sistemas sanitarios públicos que sean de calidad, que sean eficientes, sin eficiencia no es posible, que sean universales, iguales para todos y efectivamente utilizados por todos. Porque hay alguna gente que habla de universalidad, pero aquella universalidad en que los que pueden votan con los pies no es la universalidad que buscamos. Entonces, primera cuestión, ¿no? Es dejar claro que la pregunta no es si los sistemas son sostenibles, sino cómo hacerlos sostenibles. No hay ninguna sociedad desarrollada que se pueda permitir el lujo de no tener un sistema sanitario público, de una u otra manera, organizado de una u otra forma. Entonces, esta es la primera cuestión. Segundo punto, tiene que ver con algo que emerge también de esto, y es que los sistemas sanitarios públicos están basados en valores. Tener esto claro es clave para el debate sobre la sostenibilidad. Hoy en nuestro país y en el mundo en el que desgraciadamente nos ha tocado vivir una enorme crisis, lo público está como considerado causa de muchos males por aquellos que tienen una agenda política contraria a los intereses públicos. Pues bien, hay que valorar de ello.
Y entonces la sanidad tiene básicamente dos valores. La sanidad tiene el valor de la solidaridad y el valor de la justicia social. Y esto es así históricamente, se constituyeron las primeras mutualidades, seguros colectivos, la clase obrera, los trabajadores de las fábricas, las cajas de resistencia, todo eso. Este es el origen de la seguridad social, de los sistemas sanitarios públicos. Luego viene el tema de sostenibilidad. Sostenibilidad es una palabra, curiosamente, el otro día intenté buscarla en el diccionario español y no la encontré. No estaba, existe sostenible y demás, pero sostenibilidad no, me llamó la atención. Es una palabra, es una expresión que se viene hablando de ella fundamentalmente en relación con los temas ecológicos. Es sostenible con los temas de medio ambiente. Traducidos a economía política es más complejo. Parece evidente que la Tierra, el planeta en el que habitamos, difícilmente puede sostener el ritmo de crecimiento, la producción de contaminantes, el cambio del medio ambiente que le sometemos a las sociedades desarrolladas. Pasar de ahí a una conclusión sobre los sistemas complejos humanos de la economía política y decir que de igual manera que cuestionamos la sostenibilidad del planeta, cuestionamos la sostenibilidad de servicios públicos, es un salto que, sin embargo, tiene un profundo interés tener en cuenta porque es una de las maneras de trasladarnos la pregunta. Y al hablar de sostenibilidad, la pregunta fundamental que nos podemos plantear es, en primer lugar, ¿qué entendemos por sistema sanitario público? Hay algunas gentes que entienden por sistemas sanitarios públicos una red de seguridad básica que cubre nada más que lo imprescindible. La pregunta luego siguiente es, ¿nos podemos permitir? Hay que preguntarse qué es lo que nos podemos permitir, ¿es compatible con otras cosas? ¿Cuánto nos podemos permitir? Y hay una pregunta también que tiene que ver con la sostenibilidad y es, ¿lo queremos pagar? Y todas estas cuestiones tienen que ver con este tema. Y básicamente, a la hora de analizar la sostenibilidad, conviene distinguir dos perspectivas que son complementarias, pero son muy diferentes. La primera es la sostenibilidad externa de los sistemas sanitarios. Tejado arriba a los sistemas sanitarios, ¿qué hay? Esto es clave. Son sistemas sanitarios públicos, se sostienen, se financian con impuestos. Entonces hay que preguntarnos aguas arriba, ¿en qué contexto fiscal estamos? Esta es la primera pregunta, la primera cuestión. Entonces, sostenibilidad económico-fiscal. Dentro de la sostenibilidad externa. Dentro de la sostenibilidad externa hay otro elemento clave, que es lo que llamamos sostenibilidad social y política. Tiene que ver con, responde a la pregunta, ¿lo queremos pagar? ¿La sociedad lo quiere? Hay otra tercera cuestión que tiene que ver con lo que podríamos llamar sostenibilidad sanitaria. No hay ningún sistema sanitario que pueda responder a una sociedad en la cual, diríamos, las enfermedades infecciosas, los accidentes, las enfermedades crónicas tienen tal carga de enfermedad que se arrastrarían cualquier presupuesto. Podíamos tirar más alguna otra cosa, pero la dejamos ahí. Entonces, primera cuestión, sostenibilidad externa. Yo voy a hablar fundamentalmente de esta. Pero hay otra sostenibilidad interna del sistema sanitario, del propio sistema. ¿Qué servicios ofrece? ¿Con qué equidad? ¿Con qué eficiencia? ¿Con qué productividad y con qué calidad se mueve? Este tema es clave. Es tejado abajo de los sistemas sanitarios. José Ramón Repulla, en el reparto que nos hemos dado, hablará fundamentalmente de este aspecto. Entonces, por tocar la sostenibilidad externa, los 3 puntos. En primer lugar, sostenibilidad económico-fiscal. Decimos que un sistema es sostenible desde esta perspectiva si genera recursos capaces de financiar los servicios que están dentro del sistema público. Esto es fácil de entender y ahora lo vamos a tocar en 2 partes. Voy rápido porque nos ha dicho el moderador que en general hacíamos una presentación breve y luego lo importante son los comentarios y preguntas. La sostenibilidad política es más sutil. Luego vamos a entrar en ella. Tiene que ver con el apoyo y la aceptación popular de los servicios públicos. Responde a esta pregunta, ¿la queremos pagar? Pero no es menos importante que la otra y, por supuesto, está muy relacionada con la sostenibilidad fiscal. Y, por último, la sostenibilidad sanitaria tiene que ver con las políticas públicas saludables. Voy a tocar cada uno de estos 3 elementos uno a uno. En primer lugar, los temas de sostenibilidad fiscal y económica. Responde a las preguntas,
si estamos teniendo un gasto público excesivo, gasto público y fiscal y presión fiscal son los dos lados de la misma moneda. Estamos gastando demasiado en sanidad. Están descompensados ingresos y gastos, son algunos de los temas a tratar. Aquellos que nos tratan de convencer de que la sanidad no es sostenible van por alguna de estas cuestiones o por las tres. Entonces nos toca abordarlos.